Muy buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio sobre la vida, las virtudes, la tarea que realizó de manera apostólica José Antonio Plancarte y Labastida, declarado en causa de canonización ya como venerable, es decir, está en camino de ser beato y posteriormente podría ser declarado santo, uno más de los santos mexicanos. Estamos hablando de un personaje singularísimo, que va a participar en forma activa, en forma dinámica, en la coronación de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre del año de 1895, en este caso como Reina de México. Un sueño largamente acariciado por nuestro país, por México, en virtud de que se había iniciado la posibilidad desde el año 1654, es decir, un siglo, un poco más de un siglo de las apariciones de la Virgen, pero el 2 de agosto de 1894, el Papa León XIII, Vincenzo Gioacchino Pecci, había escrito un texto, había escrito una carta apostólica llamada Proliben Quidim. En esta carta declara que efectivamente da autorización la Santa Sede para que sea coronada la Virgen de Guadalupe. Esto es, de acuerdo con lo que dice el texto, con profundo afecto al pueblo mexicano, y ordena que sea coronada con una diadema de oro por la destacada gloria y fuente de los más preciados favores. En este escenario, en esta ceremonia solemnísima, va a entrar la mano de José Antonio Plancarte y Labastida. Estamos hablando de 14 años previos a la coronación de la Virgen, cuando ella estaba trabajando en ello. Había sido él, siendo párroco de Jacona, un poblado de Michoacán, había logrado la coronación de Nuestra Señora de la Esperanza. Ahí había participado su tío, el arzobispo primado de México, Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos. Este personaje, viendo lo que había hecho su sobrino, le había encargado justamente las obras de remodelación de lo que era la colegiata de la Virgen de Guadalupe, para que pudiera tener un recinto adecuado frente a la ceremonia que se avecinaba. Pasaron muchos años para que finalmente llegara el momento preciso, pero en esos años hubo que cambiar prácticamente gran parte de la basílica, comprar un nuevo órgano, cambiar el baldaquino del altar mayor, es decir, prácticamente se reconstituyó o se reconstruyó totalmente la basílica, y meses antes de la coronación sería consagrada de colegiata a basílica. En este caso, el que había sido nombrado también meses antes como rector de la colegiata, ahora se convierte en el primer abad, no el primer abad de la colegiata, sino el primer abad de la Basílica de Guadalupe como tal. ¿Quién es este personaje? Estamos hablando de un hombre singularísimo desde el plano espiritual, desde el plano de su tarea. Incluso él llega a tener condición de misionero. Estudió en el Colegio de Propaganda Fide, un sacerdote que había abrevado sus estudios, había crecido primero como seminarista, después como sacerdote, primero en Inglaterra, después en Roma. Él se ordena sacerdote justamente en un poblado muy cercano a Roma que se llama Tivoli. Posteriormente tendría su primera misa en el altar de San Luis Gonzaga de la iglesia de los jesuitas. En este marco, él regresa a México y va a realizar una tarea inolvidable allá en Jacona, muy cerca de Zamora. Entre otras cosas, él va a unir las dos ciudades a través del ferrocarril. Va a ser un gran impulsor del ferrocarril Jacona-Zamora. Al mismo tiempo va a realizar infinidad de obras, pero no quiero yo adentrarme más. Solamente digo que se trata de un personaje singularísimo que bien merece la gloria de subir a los altares como santo. Vamos a pedirle justamente a las religiosas de la orden que él creó hace 144 años, la orden de Nuestra Señora de Guadalupe, la orden de las religiosas de María Inmaculada de Guadalupe, para que justamente sean ellas las que
el padre Plancarte sembró la semilla, las que nos hablen de su vida y de su obra. Vamos a empezar este conversatorio pidiéndole a la reverenda madre Elba Guadalupe Ruiz Bueno. Ella es la superiora general justamente de la Congregación de Religiosas Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, que inicie esta conversación sobre la vida de este personaje. Ella nació en Sabinas, allá en Coahuila. Hizo su profesión religiosa en 1988 y sus votos perpetuos en 1993. Tiene cursos de enfermería, misionología, teología pastoral y verdad guadalupana. Madre superiora, madre reverenda madre, tiene usted la palabra. Le pedimos que active su micrófono, madre. Muchas gracias, señor embajador. Les saludo cordialmente, agradeciendo esta iniciativa y esta invitación a compartir la vida de nuestro Padre Fundador en camino, ya venerable, ¿verdad? Camino hacia la santificación. Saludo también a los sacerdotes, a las religiosas, a toda la familia guadalupana plancartina, algunos embajadores que se conectan a este conversatorio. Con mucho gusto compartimos la vida de nuestro Padre, la obra misionera del venerable siervo de Dios José Antonio Plancarte y la Bastida. Y en este ir compartiendo, pues se van a ir viendo, ¿verdad? La vida de virtud, su unión con el Señor, porque está propuesto como un modelo de santidad en el seguimiento de Cristo, en el servicio a la Iglesia y a la patria. Pido una disculpa por si me atraso un poco en el tiempo que se nos indicó. He querido tomar literalmente algunos escritos de nuestro Padre, sean oraciones, sean ejercicios espirituales, sean cartas, correspondencia emitida con sus religiosas, con sus familiares, con sacerdotes conocidos, con quienes convivió, con sus hijos espirituales, también sacerdotes. Entonces, pues vamos adelante, ¿verdad? Para nosotros es una gracia ahorita en este mes de la patria y hoy especialmente en este día que celebramos el nacimiento de nuestra Madre Santísima, hablar de un apóstol mariano, guadalupano, con un profundo sentido de pertenencia a su patria, de un gran amor y pasión para trabajar por el reino, concretamente en acciones específicas a favor de su pueblo, de su patria. Y vamos a empezar, pues toda esta vida tiene sus raíces, ¿verdad? En primer lugar, pues está su infancia que quedó marcada por el ejemplo de sus papás. El señor Francisco Plancarte Arceo, doña Gertrudis Labastida y Dávalos, él un hombre trabajador, buen administrador, recio, recto, equilibrado. Ella una mujer piadosa, virtuosa, sacrificada, mujer de fe y de esperanza. Como todo adolescente y joven, ¿verdad? Gracias a Dios, de una buena familia que le inculcó valores, estudioso, responsable, amigable, le gusta el deporte, la convivencia, y es en esta etapa donde empieza su amor y devoción a la Santísima Virgen, a partir también, justo en esa etapa donde él está en Inglaterra estudiando, sufre el dolor de la pérdida, de la muerte de su madre. Eso le hace ponerse un alto en la vida y reconocer también, era de una familia acomodada, entonces también él reconoce, fíjense, la humildad que maneja aquel Antonio tan cortés, tan galante, tan visitador, tan obsequioso, tan presumido y amante de quedar bien con las mujeres, ha comenzado a conocer el mundo y sus engaños y le hace cosquillas el pasado. Entonces, desde ahí vemos su proceso de madurez y de apertura, ¿verdad? Al sentido de la vida, de trascendencia. Se permite hacer ejercicios espirituales, siendo acompañado ahí por los padres jesuitas en el Colegio Santa María de Osco, y él dice, estos ejercicios suscitan en mi corazón firmes propósitos de llevar una vida arreglada para vivir y morir bien. Fíjense, ahí va proceso de gracia. Si Dios humilló de tal manera fuerzas que yo me humille, piense humillar mi orgullo, viviré pobremente y no me quejaré de mi suerte. Cuando me vengan las dificultades, recordaré que solo se tiene vida cuando se está en las manos de Dios. Ahí vemos, ¿verdad? Ya una vida centrada en Dios, ¿verdad? Cimentada en Él. Y empieza su camino vocacional, ¿verdad? Dice nuestro Padre en esos días,
en que el alma goza de tranquilidad celestial, estuve pensando en mi porvenir y me propuse resolverme, perdón, a seguir alguna carrera. Él había sido mandado por sus familiares pues a estudiar una carrera que le ayudara luego a venir a ayudar a administrar los bienes de la familia. En el orden económico, él decía, bueno, aquí me decidí por ingeniero, que también más adelante vamos a ver cómo esto le ayudó en sus obras en Jacona. Pero después sigue adelante, dice, el continuo pensar que todo lo que de este mundo se acaba menos el alma, me hizo mucha impresión. Me entró un gran entusiasmo por adornar bien a la Virgen y el mes de María lo hice como nunca. Aumenta mi amor por las cosas de la iglesia. Y entonces así es como se dispone, Dios mío, llámame al estado que tú quieres que yo te sirva. Y sigue adelante, ¿verdad? Empecé a examinar los diferentes estados en que vive el hombre y mis propias inclinaciones. Y este examen dio por resultado que la vida eclesiástica era la más segura para mí. Y como todo humano, ¿verdad? Vienen las dificultades, la oposición de su hermano mayor, los negocios de la familia que empezaban a tener también ahí sus dificultades, los estudios eclesiásticos, ¿verdad? Que se le hacían cuesta arriba y él estuvo también enfermo, probó la enfermedad en muy temprana edad en ese lapso, ¿verdad?, de decidirse a ordenarse sacerdote, en que empezar la carrera eclesiástica. Y también, fíjese, el discernimiento muy humano, dice, tal vez no podré ser sacerdote, soy rico y tengo mucha cariñosidad. Eso nos hace suponer, ¿verdad?, que hace un análisis en los estados de vida y dónde puede él desbordar todo su amor, toda la pasión que Dios puso en su corazón. No, dice, yo en Dios y María Santísima pongo mi confianza. ¿Se fijan? Vemos también la Mariología, esa espiritualidad que él maneja de unión con la Santísima Virgen y la contemplación de la vida de Cristo, ¿verdad? Que hacen sus ejercicios. Él realizó 27 ejercicios espirituales durante las etapas de su vida. Dice, con eso me vinieron deseos de imitar en todo a Jesús. Y cuando vi la elección de los apóstoles, desaparecieron todas las dificultades que encontraba en mi vocación. Encontró consuelo, ¿verdad? Ver cómo Jesús llama pues a todo mundo con sus dificultades, ¿verdad? Tiene ahora su sacerdocio ya en Roma. Ya dijo el señor embajador que fue ordenado en Tívoli, pero su formación la recibió en Roma. Entonces, él dice, ¿verdad? Concédeme, oh divino y amantísimo Jesús, que yo sea fiel imitador tuyo en este mundo. Yo deseo y estoy resuelto a ser ministro tuyo y de tu iglesia, porque creo que esa es tu voluntad. No permitas, oh divino Salvador mío, que yo deshonre tu santo ministerio. Te lo suplico, te lo ruego, te lo pido por vuestras 5 llagas santísimas y por el amor de aquella Madre bendita que te acompañó en tu última agonía. Quiero más bien perder la vida que acercarme a ofrecer tu preciosísima sangre con mis manos sacrílegas. Ahí vemos, ¿verdad? Su ardor sacerdotal, su deseo de ser fiel. Y ahora, divino Maestro, tú que desde el cielo estás viendo el interior de mi corazón, sabes muy bien que mi única ambición al abrazar el sacerdocio es el deseo de vivir santamente. Y eso no quedó en una idea, realmente para eso vivió nuestro Padre, para seguir ese llamado, esa vocación universal a la santidad, como se nos plantea en el Concilio Vaticano, ¿verdad? Tú me diste esa mira y ese deseo. Mi mayor complacencia ha sido imaginarme entregado todo a tu servicio y a la salvación de las almas. El objetivo, la razón de ser, de su sacerdocio. Yo sí quiero, deseo ardientemente seguir a Cristo. Conozco mi flaqueza, pero hallaré apoyo en María Santísima. Esto nos hace ver, ¿verdad? Su proceso de crecimiento, de madurez, de ver que era humano, que tenía sus limitaciones, pero como en María Santísima y en el mismo Jesucristo, pues se encuentra toda su fortaleza. Dice Jesús, concédeme tal olvido de mí, que mi querer sea tuyo y solo para ti. Haz que solo dependa de ti mi voluntad, querer solo lo que tú quieres. Mi alma puede cantar con un amor sincero, no soy yo quien quiere en mí es Dios, como San Pablo, ¿verdad? O sea, no se lo apropia a él, no es mío, no es iniciativa mía, es él que me ha llamado y yo quiero adherirme a su voluntad y cumplirla fielmente. Por eso, en sus rasgos espirituales tenemos total disposición a la gracia y mociones del Espíritu Santo,
una gran vida de oración, de discernimiento y ascesis, renunciar a mí mismo, morir a mí mismo, decía, una obediencia absoluta a la voluntad del Señor, una identificación con Cristo apóstol, sacerdote, víctima, gran amor a la Eucaristía en donde encontraba su fortaleza, profundo amor filial y confianza en María Santísima, amor y adhesión a la Iglesia, celo por la salvación de las almas, gran deseo de hacer el bien a la patria. Rasgo característico, la adoración eucarística y el sentido de expiación. Él fue también el promotor y el pues que llevó adelante, ¿verdad?, la construcción del Templo Expiatorio Nacional, justo por ese sentido de amor a la patria y ese sentido de decir cuánta gracia nos ha dado Dios y cómo ha sido nuestra correspondencia. Algo tenemos que hacer, adorarle, pedirle perdón, expiar nuestros pecados. Y dice, aquí tenemos, ¿verdad?, de cuando su primera misa, su consagración sacerdotal, llegado el momento de la consagración, repetí con no poca emoción y respetuoso miedo aquellas sacrosantas palabras que de hoy en adelante al pronunciarlas yo, el Hijo de Dios, bajará al cielo, del cielo al altar. Milagro estupendo, dignidad sin igual. Queda en mis indignas manos el sacrosanto cuerpo y preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pedí con todo el corazón ser buen sacerdote o morir. Ofrecí a Dios todo mi ser. Ofrecí aquella hostia inmaculada y todo lo bueno que he hecho y haré en satisfacción de mis pecados y los de mi familia. Qué bondad la de Jesucristo con los hombres. Ahí lo tenéis para consolarlos en vuestras aflicciones. En Él, en la Eucaristía, como en todo, nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro consuelo, nuestro bien. Ahí tenemos, ¿verdad?, el Cristo de nuestro Padre fundador. En la Eucaristía, cómo lo encontraba como Padre, como hermano, como amigo, y es la invitación que nos hace, ¿verdad?, a permanecer. Dice, aceptad los humildes ruegos de estos tus hijos, que aquí ves postrados adorando el santísimo y augusto sacramento que nos dejaste para alimento de nuestras almas. Y dice también, esto es que valorarlo mucho, ¿verdad?, ahorita en nuestros tiempos. Mientras en cada familia haya uno que sea devoto del Santísimo Sacramento, que ame al Santísimo Sacramento, hay esperanza de salvación. Se está fabricando el templo de la expiación, a donde esté nuestro amo expuesto de día y de noche, y ofrecer a Dios esta adorable víctima de su Hijo Jesucristo en expiación de todos los pecados. Nos invita, postrémonos en su presencia dándole gracias por tantos beneficios y pidámosle perdón por tanto sacrilegio, profanación, crimen y maldad con que es ofendido diariamente este sacramento. Sí, dulce Jesús sacramentado, perdona todas nuestras ingratitudes y maldades. Es el clamor del pueblo de hoy, en Nicaragua, en México, en todo el mundo, ¿verdad? Todo se quiere quitar a Jesús de escena, del centro. En este proceso de construcción del Templo Expiatorio Nacional, él mismo se reconoce, ¿verdad? El quererse ofrecer, dice, se encomienda a San Felipito, dice, alcánzame de Dios la santidad que debo tener para ser templo vivo de expiación por mis innumerables pecados, para que en mi corazón se funde la adoración perpetua de Jesús sacramentado, en desagravio de todas mis profanaciones y sacrilegios, para que ahora que ya se acerca el ocaso de mi vida, redoble mis esfuerzos en el servicio de Dios y la salvación de las almas. Es una oración que él hace, ¿verdad? Y reconoce, en el templo del pecador, allí sí estoy bien y debo ser la figura prominente. Allí debo vivir los últimos días de mi vida, recogido en el silencio, representando a los pecadores. Al ofrecer la primera hostia en el templo de San Felipe, hecho a costa de mi predicación, mis sudores y vergüenzas, me parecía que en la patena que tenía en las manos ofrecí el templo al Señor en expiación de mis pecados y oí la voz de mi Padre Dios que me perdonaba y me aseguraba que yo era la víctima de expiación. Fíjense la profunda comunión con nuestro Señor Jesús en el Santo Sacramento de la Eucaristía.
Y pues su culto mariano, ya también el señor embajador algo nos decía, ¿verdad? Fue defensor entrañable del hecho guadalupano en tiempos de expansión protestante, masónica y antiguadalupana. En esos tiempos, ¿verdad? Trabajó por la aprobación del oficio divino para la celebración litúrgica de la Santísima Virgen de Guadalupe por la Santa Sede en 1894. Y que si había duda de todo ese dilema de la historicidad del hecho guadalupano, pues ahí, con esa primera aprobación de la Santa Sede, se está dando un voto, ¿verdad? Ya por la iglesia de que esto es real. Y luego ya toda su historia, pero fíjense ahí cómo está la figura de Plancarte, cómo María lo hizo, lo utiliza también como a su Juan Diego Cimarrón, dice él más adelante. Promotor de la coronación pontificia de la imagen de la Santísima Virgen desde 1886, que empieza toda su etapa evangelizadora en torno al hecho guadalupano y pidiendo, ¿verdad?, la ayuda de cada mexicano, de quien pudiera, cuando menos un peso, decía que cada quien pudiera aportar para coronar a nuestra Madre y Reina, hasta el día 12 de octubre de 1895, efectivamente, fue coronada la Sagrada Imagen. Amplió, restauró, embelleció la colegiata de Guadalupe, como ya nos dijeron. Y él nos dice en todos sus sermones, sus escritos, pues podemos ver, ¿verdad? Cristo estampó su divino rostro en el lienzo de la Verónica. María imprimió su imagen en la tosca tilma de Juan Diego. Estos cuadros están firmados por Dios y autenticados por la tradición, los milagros y la iglesia. Uno está en San Pedro, el otro en la colegiata. La monarquía fue abolida para que María de Guadalupe fuera reina única del mundo de Colón. Un acontecimiento histórico también de aquellos tiempos en nuestro pueblo mexicano. Y dice nuestro padre, dice, quiera Dios que los creyentes no olvidemos que el templo del Tepeyac se fabricó por mandato expreso del cielo. Muchas obras buenas y santísimas están actualmente en construcción, pero esta sobrepuja a todas ellas, por haberlo ordenado personalmente la Santísima Virgen y por ser la patrona de la República Mexicana. Hoy sabemos, a la Virgen ese templo ya está construido, pero más que la obra material, la obra espiritual, donde no todos nos viéramos como hermanos, donde ella, nuestra Madre, nos mostrara al Dios por quien se vive. Justo ahorita es lo que el episcopado mexicano toma, ¿verdad?, en su proyecto global pastoral, para que vivamos de aquí al próximo aniversario, los 500 años de las apariciones de la Santísima Virgen. ¿Cuál es la invitación? Pues quiera Dios que nosotros no nos olvidemos del mandato de Nuestra Señora, la construcción de un templo, la construcción de un templo espiritual donde reine la comunión, la fraternidad, la solidaridad, la paz, el respeto, la justicia social, el bien común, la dignidad humana y sobre todo el amor cristiano que muestra el verdadero Dios por quien se vive. Casi estamos leyendo también Fratelli Tutti del Santo Padre, ¿verdad? La intención de nuestra Madre Santísima y cómo nuestro Padre, ¿verdad?, supo ser visionario, acoger el mensaje y quererlo vivir. Cuando a nosotros primero fuimos hijas de María Inmaculada, fundadas en Jacona, Michoacán, luego ya en 1885, ya cuando él está aquí en la Arquidiócesis de México, pues también nos pide la aprobación en la Arquidiócesis de México de la congregación y ya nos agrega el nombre de Guadalupe. Entonces dice, creo, amadas hijas mías, que como buenas mexicanas os llenará de nuevo valor y confianza el veros cobijadas con el manto tutelar de la amorosa y tierna madre de los mexicanos y llevaréis con santo orgullo el glorioso y patriótico título de hijas de María Inmaculada Guadalupe. Y así es, hasta hoy sigue siendo un orgullo y una confianza que estamos bajo su amparo. Os doy el parabien por esta nueva gracia y os aseguro que con la Santísima Virgen de Guadalupe triunfaréis. Cada mexicano, cada latinoamericano, cada hermano en el mundo con la Virgen triunfará, porque ella nos da al verdadero Dios por quien se vive y nos dice, justo también este día 8, ¿verdad? Estamos recordando, se celebra Nuestra Señora de la Esperanza, ya también en Jacona, patrona de la diócesis de Zamora. En su seno nacimos y dice nuestro Padre, ella es su madre, ella las formó, ella vive con ustedes, ella sabe de sus lágrimas, de sus alegrías, ella siempre será su madre y en su seno todos encontrarán consuelo, virtud y fortaleza. Y viene la invitación, ámenla como debe, honrenla como merece e imítenla como se los ha inculcado su ausente Padre. Y esta oración que él hace ya después de concluida la coronación, a mí me encanta, si ustedes después la pudieran buscar por ahí,
pues con mucho gusto. Es una oración que le hace a la Santísima Virgen, no la leo toda, pero Madre Santísima de Guadalupe, no permitas que nos separemos un solo instante del Sacratísimo Corazón de Jesús. Haz de mí, de este templo vivo, de tu castísimo esposo, el Espíritu Santo, una obra buena, una obra magnífica. Dice, como yo restauré tu templo, ahora tú restaura mi interior, ¿verdad? Ensancha el ánimo y virtud de tu pobre Antonio. Restitúyele su primitivo fervor, fortifícalo con sus propósitos, devuélvele su antigua simplicidad y pureza de intención, y que lo enriquezcas y adornes con todas las virtudes. Fíjense, la humildad para pedir esto a la Santísima Virgen. Y esto último, Madre mía amorosísima, no desampares a tu indigno hijo Juan Diego Cimarrón. Bendícelo, defiéndelo, perfecciónalo, y a la hora de la muerte llévatelo al cielo para que te vea, te ame y te glorifique por los siglos de los siglos. Amén. O sea, un proceso de santificación, ¿verdad? Me siento bendecida, me esfuerzo en un camino de perfección que él hizo toda la vida bajo el amparo de Santa María de Guadalupe, porque quiero llegar al cielo. Y en el cielo verte, contemplarte a ti, que eres la madre. Bueno, de todo esto, pues, deriva su celo apostólico. Ya venimos viendo una gran contemplación de la vida de nuestro Señor, afianzarse, arraigarse en la meditación, en la oración, en las escrituras donde vivía, donde veía la voluntad de mi Padre, la misión que me ha confiado es la salvación de las almas. Y ve como modelo a Jesús, dice, Jesús predica en todas partes, en el templo, en la sinagoga, etcétera. Con igual se lo enseña Nicodemos en su casa, a 3 a 5,000 hombres en el desierto. Su objeto es la conversión de las almas y la gloria del Padre. Entonces, por ese celo apostólico, por ese celo por la salvación de las almas de Jesús, igual yo quiero vivir, ¿verdad? Con ese objetivo me hice sacerdote y debo cumplir mi misión siguiendo el ejemplo de mi divino Maestro. Y luego dice, si yo busco en la predicación la conversión de las almas y la gloria de Dios y no mi propia gratificación, claro está que con igual gusto predicaré delante de uno que de 2,000, del pobre y del rico, del docto y del ignorante. Antonio Plancarte fue un hombre de corazón abierto, de manos abiertas, de una mirada que ve al horizonte y abraza a todos en el seno de Cristo de Santa María de Guadalupe. Arraigado, como decíamos, ¿verdad?, en admirar el celo de nuestro Señor Jesucristo, que cuando ve una necesidad no descansa y pone todos los medios necesarios. Entonces, como Jesús, él, ¿verdad?, José Antonio Plancarte, medita la palabra de Dios, escucha qué le dice el Espíritu, asimismo contempla la realidad que vive su pueblo mexicano, que vive la mujer, que vive la niñez y la juventud, y entonces se dispone, ¿qué quieres de mí, Señor? Te quiero servir, te quiero amar con obras. Y entonces es cuando viene este carisma, esta espiritualidad, este servicio misionero en la vida de la iglesia. Y dice, mis jardines siempre han sido el imaginarme mi patria, viviendo pobremente, empleando mi herencia en socorrer a los pobres, predicando, dando ejercicios, catequizando, gastando en fin los días y las noches en este santo servicio. Y efectivamente así lo vivió. Lo vemos más adelante cuando sale el de Jacona, ¿verdad? Hizo su viaje a Tierra Santa, pues buscando la que sigue de mi vida, ¿verdad? Cómo descubrir la voluntad de Dios, y reconoce. 42 años he vivido sobre la tierra, y cuantas veces he metido la mano en el seno de mi conciencia, no he hallado sino deseos de hacer el bien a mi patria, a mis semejantes, aspiraciones de impartir a otros mi felicidad, anhelo de compartir mi bienestar con los menesterosos y ahínco por el perfeccionamiento de la juventud. Ahí vemos su obra misionera, ahí vemos su rectitud e intención, su adhesión a Cristo, a la iglesia, su pasión por la humanidad. Y también cómo se sostiene en María. Dice, no se hagan pesados cuántos sacrificios tenemos que hacer a trueque de salvar almas. Reconoce que esta lucha, este servicio a la iglesia, este celo por la salvación implica sacrificio. Pero dice, no hay que usarlos, ¿verdad? Porque hagamos todo por salvar a las almas, confianza a nuestros cuidados, porque Dios y María Santísima no lo rehusaron. Cristo no rehusó la pasión, María no rehusó también el dolor, la espada que atravesó su alma. ¿Y qué dice esperanzado nuestro Padre? Pues espero en el Señor de los ejércitos, que me ha de dar valor y constancia para vencer o morir al pie de mi bandera. Confío en el Dios de la misericordia, que no obstante mi indignidad, México ha de recibir por mi conducto
santos y santas hijas que le regeneren y sean fieles guardianes de la santa religión que nos legaron nuestros padres. Otro aspecto también que le movió mucho desde muy joven fue la formación de sacerdotes. Eso fue un motivo de discernimiento, su decisión, ordenarse como jesuita con los quienes se formaba o formar parte del clero secular, por lo que optó con tal de procurar la reforma de la formación eclesiástica en México en tiempos bastante especiales. Fundó el Colegio de San Luis Gonzaga en Jacona, Michoacán. Trabajó por la formación de jóvenes candidatos al sacerdocio. Cuando se cierra este colegio en Jacona por envidias y muchas cosas, ¿verdad? Dice, aquellos que creyeron hacerme un mal me hacen un bien. Entonces se llevó a estos candidatos a Roma, Colegio Pío Latinoamericano en la Universidad Gregoriana. Fue padre espiritual de quienes llegaron a ser obispos y sostuvieron la fe del pueblo en la vida de la iglesia en tiempos de persecución religiosa en México. Marcó un estilo de vida sacerdotal humilde, apostólico, libre de intereses políticos o eclesiásticos y de profunda adhesión a la iglesia y al papa. Y también por eso sufrió críticas. Rector del Colegio Clerical de San Joaquín en la capital del país, donde se formaban candidatos al sacerdocio aquí en la Arquidiócesis de México. Bueno, de todo ese celo apostólico, de toda esa espiritualidad, surge también la mística educativa, que actualmente pues, es donde mayor proyección apostólica tiene la congregación. Y esta mística educativa también se centra en Jesucristo, cuya pedagogía le interpela a nuestro Padre. Dice, él forma su apostolado, o sea, esa comunidad de apóstoles de la gente ignorante, tosca, pobre e inadecuada. Nunca se incomoda con ellos y cuando hay necesidad los reprende con mansedumbre, un estilo de formar, ¿verdad? Parece no maestro, sino uno de ellos. Jesús enseña a ignorantes que no lo entienden y le contradicen, y a niños que no le hacen caso sin jamás irritarse y desesperar. Y se preguntan, ¿y qué? Yo dejaré de instruir al ignorante porque lo es, y al que no me hace caso, siendo mi misión enseñar al que no sabe. Y no porque mi recompensa esté en el fruto de mis lecciones, sino porque soy ministro del Señor y debo imitarlo en cuanto pueda para ganarme el cielo. Fíjense en la conciencia. Soy ministro del Señor y manos a la obra para hacer cuanto pueda por anunciar su evangelio y formar a las personas. Y aquí tenemos su modelo pedagógico. Él formado en Europa, Santa María de Oscos, me dio mucho, aún su carrera sacerdotal, pues también. Entonces dice, su primer colegio lo he planteado bajo el sistema inglés, porque este hace consistir la educación más bien en el cultivo del corazón que en el entendimiento, ¿verdad? Formar el corazón, y eso nos deja como fin formar el corazón de las niñas en la virtud sólidas, hacerlas verdaderas cristianas. Ahorita vemos más adelante esto sobre formar el corazón. Ahora, premisas fundamentales para formar el corazón. Nuestro padre dijo, no son premisas, es lo que él vivió, lo que él nos dejó, ¿verdad? Ahorita nosotros acogemos. En primer lugar, la tristeza que causa tanto mal y que nos urge ver en la educación el campo propicio de salvación. 2022, estamos en la misma circunstancia que nuestro padre fundador, ¿verdad? Pero no hay que entristecernos con la realidad, como él nos invita. Dice, no hay que entristecerse por tanto mal que hay. Hay que entristecerse, sí, pero no una tristeza que nos impida hacer el bien, sino al contrario, que nos sirva para trabajar con más ganas en la salvación de las almas. Y cuando vayamos a nuestra misión, vayamos llenos de fuego, llenos del deseo de hacer el bien y de educar a los niños, que es de donde depende el remedio de la sociedad. Fíjense, sacrificando todo para hacer el bien, cueste lo que costare. ¿Dónde vemos hoy nuestra esperanza? ¿Dónde vemos hoy caminos para crecer? ¿Verdad? Como cristianos y ciudadanos en la educación, ¿verdad? En la educación evangelizadora, en la formación del corazón, ¿verdad? Porque la escala de valores ahorita está siendo inadecuada. Pone al centro los conocimientos y otras cosas antievangélicas, anticristianas, antihumanas, ¿verdad? Tanta ideología, tanta corriente. Pero bueno, aquí nuestro Padre se centra. Me repugna ver cómo se llena la cabeza de contenidos y se deja vacío el corazón, ¿verdad? La falta de consideración en la formación integral de la mujer. Y dice nuestro Padre, siendo notoria la bondad del corazón de las mujeres de nuestra patria mexicana, así como también su falta de cultivo, el objeto de este colegio es hacer
que la piedad y la religiosidad de las mujeres vayan acompañadas de una buena instrucción moral y religiosa, la síntesis entre la fe y la vida. El hecho de quitar a Cristo del centro, la descristianización, estamos en las mismas. Nuestra misión es la misma de los apóstoles, enseñar a conocer y amar a Jesucristo, porque Dios no nos ha mandado a enseñar aritmética, historia, geografía, ni siquiera catecismo, sino la virtud, a Jesucristo. Religiosas, laicos, ustedes, ¿verdad? Estamos llamados, ¿verdad? A dar a Jesucristo, al verdadero Dios por quien se vive. Y la necesidad de un cambio. Ahorita está el Santo Padre también proponiéndonos todo un pacto global educativo, ¿verdad? Que nos ayude a salvar esta barca. De todo esto no he hecho el menor caso, pues mi único deseo es el cambio de sistema en los colegios y lo demás nada me importa, digan lo que dijeren. Nuestro padre fue criticado. Imaginémonos 1867, más o menos, no se forma la mujer, no hay cultura, no hay nada. Nuestro padre, inglés, francés, cultura, arte, darle a la mujer su lugar, gran escándalo fue, ¿verdad? Entonces, pero él decía, pues no me importa, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es formar el corazón, hacer valer a la niñez y juventud, especialmente a la mujer. Bueno, ¿por qué formar el corazón de la mujer? Dice él en sus discursos, porque hay en ellas un inmenso fondo de bondad que cultivado producirá mejores y más abundantes frutos. La mujer en la tierra es el foco del amor. Su corazón ejerce un gran dominio sobre el hombre y por consiguiente ella es el medio más adecuado para enseñarle la religión. Su corazón es una fuente inexhausta de donde el mundo tiene que beber un porvenir feliz o desgraciado. La felicidad de México estriba en la educación de la mujer. El siglo, hoy, ayer, quiere emancipar a la mujer quitándole la libertad que le conquistó el cristianismo. Quiere exaltarla, robándole el pudor y sumergiéndola en la desvergüenza e ilustrarla, sustituyéndole el alma con la materia, ¿verdad? Y toda ley que se aprueba, toda corriente que se aprueba, que va, repito, en contra de la dignidad de la vida, de la sacralidad de la persona. Bueno, ¿para qué formar? Pues para hacerla dichosa, porque dejar en la ignorancia es consumar su ruina. Porque con instrucción religiosa va a ser humilde, sabia, discreta, previsora y consagrada enteramente a la felicidad verdadera de su esposo, de sus hijos. Para que amen su sexo, amen su trabajo, moralicen al hombre. Para que siendo virtuosas los hombres sean honrados y siendo instruidas los hombres sean sabios. Tras de un gran hombre hay una gran mujer. Sean grandes y benéficas en la iglesia y en el Estado. Y aquí viene la familia también, ¿verdad? La familia tiene su papel muy importante en la formación del corazón, porque dice nuestro padre, lo que la raíz es al árbol, la fuente al río y la base al edificio, es la familia al Estado y a la iglesia. De manos de ella recibe aquel sus conciudadanos y esta a sus hijos. Y por consiguiente de ella depende la gloria o la vergüenza, la aventura o la desgracia del mundo. Y la educación de la familia, ¿de quién depende? Pues indudablemente de la mujer. Qué principios inspiradores tan actuales, ¿verdad? Por eso vamos adelante. Y todo esto se acopla muy bien, les repito, con el pacto global educativo que nos propone el Santo Padre, poner al centro a la persona, involucrar a la familia, ser artífices de un mundo nuevo, construir. Bueno, viene también la mística asistencial. Nuestro padre, como decíamos hace rato, fue tocado por el dolor. Entonces, fue también el buen samaritano que abrió los ojos a otra realidad. En Roma tuvo la oportunidad de recibir a una familia, de convivir con una familia mexicana y el esposo se enfermó. Entonces decía, no puedo, ¿verdad? Se me despedaza el corazón ver sufrir a los familiares, pero bueno, ofrecí mis servicios, cuidé al enfermo de día y de noche, y esto me dio valor también para ver que en la vida sacerdotal, en la entrega, pues se viven diferentes facetas y hay dificultades, pero si ya vencí esto que me tocaba el corazón, bueno, Dios me dará la gracia de vencer otras dificultades. Y lo vemos ahí muy humano y compasivo, ¿verdad? Dice, rogarle a usted me sirva en esas dos enfermas que he mandado traer de Europa para que vengan a curarse aquí al asilo. Pues me partía el corazón saber que padecen atrozmente y que no abundan en recursos y medios de curarse, ¿verdad? O sea, sí, toda la parte de educación, pero también esta sensibilidad al sufrimiento, al dolor. No tengo corazón para ver sufrir a nadie, ¿verdad? Ni hacerle mal. Da él una serie
adapta, ¿verdad?, los 10 mandamientos en 10, los 10 mandamientos que tenemos, ¿verdad?, 10 mandamientos para que nuestras hermanas que ya se iban dedicando a este ministerio vivieran, era una mística de servicio en el campo de la salud, pero él los encierra en 2. Estos, como igual en la escritura, ¿verdad?, nuestro Señor, que no viene a abolir la ley, sino a dar el cumplimiento, dice, estos 2 se encierran en servir y amar a Dios en los pobres y enfermos y en cuidar y en amar y cuidar a los pobres y enfermos como a ti misma. O sea, no hay otra más que amar a Dios y servirle en el pobre y en el enfermo. Solo así es creíble nuestra vida, nuestra entrega. La mística misionera, como ya lo vimos en su celo apostólico, decía, mi mayor deseo ha sido siempre ser digno de tu altar y Padre verdadero del pueblo que pongas en mis manos. Honores y riquezas no he deseado. Cuando, en ese viaje que les decía a Tierra Santa, después de que salió de Jacona, ahí, en el sepulcro, ¿verdad? Decía, pedí la bendición del Señor, su protección divina, para coronar las obras iniciadas en beneficio de mis pobres paisanos. Esperaba el fiat del Altísimo, ¿verdad? Para volver a mi patria y entregarme con ustedes a la salvación de las almas y al alivio de los males que oprimen a la humanidad, ¿verdad? A seguir haciendo los quehaceres de beneficencia, derramando el bien y extenderse cuanto demanden las necesidades de los pueblos, ¿verdad? Lo vemos de una mirada amplia. ¿Y a qué nos invita? Esto supone sacrificio. Entonces, santifiquémonos, sacrifiquémonos sin reserva en bien de nuestros semejantes. Pongamos en Dios toda nuestra confianza. Nosotros hemos sido llamados para esta misión divina de evangelizar y aunque ignorantes y miserables como apóstoles tendremos que triunfar como ellos triunfaron porque nuestro caudillo y jefe Jesucristo va adelante y Él es el de la mayor carga. Alcanzadnos, Señor, que no nos fijemos en las dificultades, sino que con ánimo y valor vayamos por todo el mundo a enseñar la fe cristiana. Entonces, de todo esto, la herencia carismática que tenemos, carisma seguir a Cristo, apóstol del Padre, ejemplo de María Inmaculada de Guadalupe, con ese espíritu de la piedad filial a María Inmaculada de Guadalupe y nuestra misión, enseñar a conocer y amar a Jesucristo. Y pues está la congregación, ¿verdad? Queriendo llevar adelante esta obra de nuestro Padre, seguir su ejemplo y caminar en ese seguimiento de Cristo también a santificarnos, viviendo nuestra vocación específica, como también ya nos invita el Santo Padre, ¿verdad? Gaudete exsultate. Entonces, tenemos 4 provincias, a Cristo Rey, Santa María de Guadalupe, Plancate la Bastida, Quinta Aparición Guadalupana, para el servicio de la iglesia. En nuestros colegios, en nuestras casas de salud, que tenemos, en las misiones, que también nos da oportunidad de trabajar con hermanos muy pobres. En Estados Unidos también estamos con migrantes hispanoamericanos y afroamericanos, ¿verdad? Y siendo esa presencia que anima. Tenemos la hermandad espiritual, laicos, sacerdotes que se identifican con este carisma, con esta herencia espiritual de Plancarte, comulgan con eso y se hacen cercanas a la vida de la congregación. La congregación les da su diploma de hermandad a muchos sacerdotes. Tenemos la asociación laical en El Salvador, en Bolivia, en Ecatepec, ¿verdad? También laicos que de una manera independiente ellos hacen el bien bajo esta espiritualidad, bajo esta mística. La adoración nocturna en México, considerando también a nuestro Padre Fundador, pues como su fundador, ¿verdad? Y siempre sus peregrinaciones lo hacen en torno al día 26 de abril, en que se conoce que nuestro Padre partió al cielo. Pues para conocerle, ya, pues esto es poco, me paso los minutos, pero no alcanzan, ¿verdad? Pero bueno, tenemos ahí las páginas web, del Face, todo lo de la coronación. En el año jubilar que acabamos de celebrar en el 2020, se editaron una serie de videos, ¿verdad? Para profundizar en alguna faceta que se vivió durante el proceso de la coronación. Ahorita estamos celebrando en el año jubilar por el 125 10 natalis de nuestro Padre Fundador, el 26 de abril del 2023, son los 125 años que partió a la casa del Padre, y también estamos generando una serie de videos que nos hacen profundizar en alguna faceta, en algún rasgo, en alguna virtud de nuestro Padre, en ese seguimiento de Cristo, en ese servicio a la iglesia. Pues nuevamente agradezco esta oportunidad de dar a conocer a nuestro Padre Fundador. Creemos que pues siguió a nuestro Señor, luchó por esa santificación que quiso con obras concretas, ¿verdad? No quedó en ideas, no quedó en ilusiones, con toda humildad
dio la vida por el reino y pues con toda humildad queremos nosotras también, sus hijas, seguirla dando. Nos encomendamos a sus oraciones, sigamos pidiendo por la causa de nuestro Padre y pues que la iglesia pueda reconocer esto y sea un testimonio. Muchas gracias. Gracias, señora embajadora, y disculpe que me tarde. Muchas gracias, Reverenda Madre Elba Guadalupe Ruiz Bueno, Superiora General de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, una de las muchas obras que creo que realizó el Padre Plancarte. Pero todo este legado espiritual del Padre Plancarte lo han recopilado en una forma muy generosa, muy acuciosa a las hermanas, a un libro bastante grueso. Hay una cantidad impresionante de cartas que él escribía, el escritor incansable. Tenía tiempo, a pesar de sus ocupaciones, te daba tiempo para escribir cartas a quienes necesitaban de su ayuda, de su consuelo, de su consejo, de su solidaridad. Pero su generosidad llegaba también en el plano estrictamente material. No se dice, fue rico, sí, fue rico, recibió una cuantiosa herencia, pero esa riqueza fue mayor en la medida en que la empleó en cuestiones que beneficiaban a los demás. Por ejemplo, podemos hablar del Padre Plancarte mandando sacerdotes a su alma mater, donde estudió en Roma, el Colegio Pío Latino. Ahí mandó muchos sacerdotes que después, como dijo la Reverenda Madre, se convirtieron en obispos. Ahí también está la semilla de todos aquellos que recibieron su consejo, entre otros, podría hablar espiritualmente de Conchita Cabrera de Armida. El Padre Plancarte fue uno de los primeros, digamos, consejeros espirituales de esta mujer que ya ha sido declarada beata. Podemos hablar también del dinero que empleó en las obras que se realizaron de lo que era alguna vez en la iglesia de Nuestra Señora de Aranzazú. Estaba en el convento grande de los franciscanos, la primera orden que llegó a la Nueva España, justamente en el centro, en el corazón del centro histórico de la ciudad. Bueno, ahí ese templo se había derrumbado, había sido objeto incluso de que ahí se colocara un circo, en fin. Él decidió comprar el predio y realizar una iglesia que sería el primer templo expiatorio nacional dedicado a la adoración nocturna mexicana. Es decir, es un lugar donde día y noche está el Santísimo y ahí está también como guardián del Santísimo y guardián de la oración el mismísimo San Felipe de Jesús. La iglesia está dedicada a él, que es el primer santo mexicano. Pero las madres, las hijas de María Inmaculada de Guadalupe, han recopilado muchas cosas en relación con el Padre Plancarte, el hombre que creó la orden en donde están. Entre ellas hay un museo. Vamos a recorrer en este momento, en forma virtual, este museo en donde se recopilan muchas de las cuestiones que nos llevan a conocer más de cerca al Padre Plancarte. Este video lo realizó la Madre María Guadalupe Guzmán Díaz. Ella es auxiliar justamente en la causa de canonización del Padre Plancarte. Ha sido directora y docente en diversas instituciones de la congregación, tanto en México como en el extranjero. También ha sido docente en las causas de formación, guía espiritual y visitadora educativa. Actualmente es auxiliar de la causa de canonización y coordinador del resguardo del patrimonio espiritual y documental. Adelante, Madre, con su video. Bueno, vamos a esperar un momentito mientras técnicamente... Le felicito muy sinceramente por su empeño y entusiasmo en dar a conocer. Me parece que tenemos un problema técnico, pero en un momentito lo solucionamos. Estamos trabajando en eso. Quiero aprovechar para hablar pues también de muchas otras cosas que tienen que ver con el Padre Plancarte. Un hombre que fue calumniado, un hombre que fue incluso perseguido en su momento por cuestiones que tienen que ver con la enorme espiritualidad que tenía.
por cuestiones que tienen que ver con la generosidad con la que actuaba, por cuestiones que tienen que ver con haber sido el artífice, el hombre que hizo realidad la coronación de la Virgen de Guadalupe como Reina de México. Vamos ahora sí a ver el video. A nuestros siervos venerables, beatos y santos mexicanos. Buenas tardes, señor embajador Alberto Barranco Chavarría. Le felicito muy sinceramente por su empeño y entusiasmo en dar a conocer a nuestros siervos venerables, beatos y santos mexicanos. Buenas tardes y buenos días al auditorio que tiene la gentileza de acompañarnos. El Museo José Antonio Blancarte Labastida, sembrador de una fe renovada, alberga numerosas piezas que pertenecieron al venerable José Antonio Blancarte Labastida, objetos y escritos de gran valor histórico. La bendición e inauguración de este museo fue precedida por Monseñor Jorge Antonio Palencia Ramírez de Arellano, canónigo arcipreste del venerable Cabildo de la insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, el 2 de febrero de 2020, en el 142 aniversario de la fundación de la Congregación de Hijas de María Inmaculada de Guadalupe. Su objetivo es resguardar con dignidad los objetos que pertenecieron al venerable José Antonio Blancarte Labastida, que representan para la Congregación de Hijas de María Inmaculada de Guadalupe y para la familia guadalupana blancartina un gran tesoro espiritual e histórico, así como compartir con la comunidad en general esta riqueza invaluable y continuar dando a conocer la grandeza de su corazón, su fe inquebrantable, su amor a Cristo y su respuesta generosa a la Iglesia y a la sociedad de acuerdo a los signos de su tiempo. Todas estas piezas se encuentran amparadas en dos salas, siguiendo un orden cronológico y además un espacio propicio para orar. La primera sala lleva el nombre de Nuestra Señora de la Esperanza, patrona de la diócesis de Zamora. En ella se destaca la etapa de José Antonio Blancarte como párroco de Jacona. La segunda sala, Santa María de Guadalupe, lo muestra como apóstol guadalupano. Aquí sobresale, entre otras obras, la coronación de la Santísima Virgen de Guadalupe, proclamada como la Señora de la Historia, la Madre Mestiza y la Reina de México. Vamos a iniciar nuestro recorrido viendo solo algunas piezas, por cuestión de tiempo, de las muchas que contiene la sala de Nuestra Señora de la Esperanza. Nace el 23 de diciembre de 1840 en la Ciudad de México. Con este ropón fue bautizado al día siguiente de su nacimiento en la iglesia de San Miguel Arcángel, Ciudad de México. A la edad de 16 años se va a Puebla a continuar sus estudios. Su tío, el ilustrísimo señor Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, es desterrado por Comonfort y con la autorización de su mamá y de su hermano José María,
Antonio se va con él a continuar sus estudios a Inglaterra, en el Colegio de Santa María de Oscott. Esta carta es de la señora Gertrudis, su mamá. Le da unos hermosos consejos. Escuchémosla. Vivan siempre bajo la mano de la divina providencia, que solo su poder nos libra de todas las miserias de este mundo. Mis consejos son que amen a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, y no olviden que tienen por madre a María Santísima. Les deseo que sean felices y los pongo en la llaga del costado de nuestro Señor, que es el puesto más seguro, no se salgan de él. En plena juventud y después de un serio discernimiento, responde al llamado de Dios, dejando de lado lo que el mundo podía ofrecerle, elige el camino del sacerdocio. Con este pañuelo le ataron las manos el día de su ordenación sacerdotal, el 11 de junio de 1865, en Tivoli, Italia. A través de su diario podemos darnos cuenta de los sentimientos de su corazón en ese momento. Mientras me ungían las manos, mis lágrimas se mezclaban con el óleo santo. Que yo sea buen sacerdote, que imite y estudie a mi Jesús, que me consagre todo entero a su divino servicio. Él será todo mi todo. Lo que en estos momentos sentí es indecible, pues la completa y verdadera felicidad no puede ser pintada y el intentarlo sería apagar su esplendor. Cáliz y casulla, con los que celebró su primera misa el 13 de junio de 1865 en la iglesia de San Ignacio, sobre el altar de San Luis Gonzaga, en Roma. No puedo describir lo que sentí al verme revestido de aquellos ricos ornamentos sacerdotales. Yo sí quiero, y lo deseo ardientemente, seguir a Cristo, ser santo. Pedí ser buen sacerdote o morir. En este lugar promete dedicarse a la educación de la juventud. Regresa a su patria y durante 15 años fue párroco de Jacona, Michoacán, donde impulsó grandes obras en beneficio de la comunidad. En 1867, con el ardiente deseo de dar a conocer y amar a Jesucristo, funda el primer colegio guadalupano plancartino. Estos colegios tenían este objetivo: la gloria de Dios y la de mi patria. La de Dios formando mujeres verdaderamente cristianas, y la de mi patria educando las que más tarde le darán hijos que coronen sus sienes de oliva y de laurel. Funda la Congregación de Hijas de María Inmaculada de Guadalupe el 2 de febrero de 1878. Nuestra Señora de la Esperanza, venerada en Jacona. Ante esta imagen pronunciaron sus votos nuestras madres fundadoras. Trabajó en la formación de sacerdotes al enviar 60 jóvenes al Pontificio Colegio Pío Latinoamericano en Roma, de los cuales 7 llegaron a ser obispos. Cristo de misionero apostólico, otorgado al padre Plancarte por Propaganda Fidei en Roma en 1877. Impulsó grandes obras en beneficio de la comunidad, entre ellas
la construcción del tranvía entre Zamora y Jacona. Contribuyó a la cultura de las clases populares. Fue muy interesante la labor que realizó José Antonio Plancarte y Labastida en Jacona, a la cual en aquel tiempo le llamaban la pequeña Atenas de Michoacán. Todo progresaba rápidamente. Florecían sus colegios, mejoraba el pueblo más y más. Cambiaron las costumbres de sus habitantes y su industria llegó a tal grado que un alto personaje, miembro del gobierno militar, llegó a decir estas palabras: pueblo de porvenir, cultura y arte, tu nombre debe ser Jacona de Plancarte. Y el señor gobernador de Michoacán, David Franco Rodríguez, exalumno del Colegio José Mora y del Río de Pajacuarán, Michoacán, expidió el decreto en 1956 de que Jacona constitucionalmente recibiera el nombre de Jacona de Plancarte. En este cubículo encontramos una muestra de amor y de adhesión a la Iglesia desde el tiempo del venerable José Antonio Plancarte hasta el gobierno actual de la congregación. Anillo, solideo y vinajeras, regalo del Papa Pío IX al padre Plancarte. Medallas que los niños y jóvenes que estudiaron en el Colegio Pío Latinoamericano recibieron como premio de diferentes papas por su aprovechamiento. Se encuentran medallas de los Santos Padres desde León XIII hasta su santidad Juan Pablo II. Solideos del Papa Pío XII y de San Juan Pablo II. Del Papa Francisco, una carta de agradecimiento a Madre Superiora Elba Guadalupe Ruiz Bueno por las felicitaciones que recibió de la congregación con motivo de los 50 años de su ordenación sacerdotal. Pasamos a la sala de Santa María de Guadalupe. El padre Plancarte, en 1884, al regresar de su tercera peregrinación a Tierra Santa, inicia su trabajo apostólico en la Arquidiócesis de México. Aquí nos vamos a encontrar con algo muy valioso y significativo para la historia de México y para la historia de la Iglesia. Y por supuesto, importantísimo en la vida del venerable José Antonio Plancarte y Labastida. En 1886 se encarga de la ampliación, decoración y embellecimiento de la Colegiata de Guadalupe. Fue el principal promotor de la coronación pontificia de Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de octubre de 1895. Con esta pluma se firmó el acta de la coronación de la Santísima Virgen. El periódico El Tiempo se encargó de publicar este grandioso acontecimiento. En este mismo año es nombrado abad de la Colegiata. Vemos objetos de escritorio, objetos personales, como sus lentes. Estas cartas las recibió de San José María de Yermo y Parres y de la beata Concepción Cabrera de Armida. Su última obra,
la construcción del templo expiatorio de San Felipe de Jesús. Se le considera el fundador y promotor de la expiación nacional con la adoración nocturna mexicana. Aquí está todo lo referente al templo expiatorio. Y este hermoso cuadro de San Felipe de Jesús del pintor mexicano Miguel Cabrera. Estos son los objetos que usó en los últimos días de su vida. Camisón que tenía puesto el día de su fallecimiento, el 26 de abril de 1898. Algodón con el que lo ungieron al administrarle el último sacramento. Pañuelos que usaron en el momento de su muerte. Esquela de su fallecimiento. Este escrito contiene una síntesis de su vida y de las obras que realizó. Lo colocaron en su ataúd cuando fue sepultado y se encontró en este estado el día de la exhumación de sus restos, 9 años después de su inhumación. Pequeños relicarios, trozos de pañuelos, de camisetas, calcetines e incluso cabellos que guardaron sus hijas como reliquia, ya que para ellas su padre fundador murió en olor de santidad. Nos encontramos en este lugar propicio para la oración. Y aquí tenemos la casulla con la que fue sepultado, la cruz de su monumento sepulcral y el mausoleo donde estuvieron por algún tiempo sus restos. Ahora se encuentran en la nueva Basílica de Guadalupe, en la Capilla del Cabildo. Terminamos con el decreto del reconocimiento que hace el Papa Francisco sobre la heroicidad de las virtudes del siervo de Dios, José Antonio Plancarte Labastida, por lo que pasó a ser declarado venerable el 23 de enero de 2020. Agradezco su cálida atención y tengamos presente que contamos con el beneficio de la valiosa intercesión del venerable José Antonio Plancarte Labastida. Mil gracias, Dios los bendiga. Gracias a la reverenda madre María Guadalupe Guzmán Díaz, pero vamos a pedirle que nos dé un último mensaje. Adelante, Muchas madre. gracias, muchas gracias. Permítame, señor embajador, y todos los que participan en la realización de este conversatorio, manifestarles nuevamente mi agradecimiento. Deseo expresar también una profunda gratitud hacia mi congregación por la oportunidad que me ha brindado de trabajar auxiliando en la causa del venerable José Antonio Plancarte Labastida, realizando diferentes servicios durante 21 años y en el plan de comunicación y resguardo del patrimonio espiritual documental por 5 años. Al hacer este recorrido relámpago por el Museo Plancartino, seguramente descubrieron la acción pastoral de José Antonio Plancarte en la iglesia. Un testimonio de su inquebrantable fe y entrega apasionada a Dios y a los hermanos. Este museo se ha convertido en un signo de gracia para quienes lo visitan
pues las piezas que contiene no son objetos muertos, sino componentes que realizan una función pastoral. Son una realidad viva que invita a una experiencia espiritual. Ordinariamente, después de la visita, se ofrece al visitante un mensaje a través de libros o trípticos. Este material ayuda, sin duda, a recordar lo que se ha visto en él, dejando un claro recuerdo de la experiencia vivida en ese museo. Y sirve de referencia fuera del museo. Y así José Antonio Plancarte continúa viviendo presente. Desde mi experiencia personal en el Museo Plancartino, puedo asegurar que es un instrumento muy eficaz de evangelización, ya que José Antonio Plancarte sigue evangelizando a través de él. Me permito leer uno que otro testimonio de los muchos que quedan asentados en el libro de visitas al museo. En mi visita a las hijas de María Inmaculada de Guadalupe, me trajeron a un rinconcito de cielo a conocer a José Antonio Plancarte. Viví una gran experiencia en este primer encuentro con el venerable José Antonio, que pienso profundizar hasta llegar a ser de sus íntimos amigos. Me voy con el corazón lleno de alegría para vivir el Evangelio como este gran sacerdote y las hijas que él fundó y que mantienen viva su memoria en el corazón de aquellas personas con quienes se encuentra. Aquí todo huele a santidad. Este testimonio es de Monseñor Carlos Enrique Samaniego López, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. Otro testimonio. Hoy he visitado el Museo del Siervo de Dios Antonio Plancarte y la Bastida. Me ha impresionado su testimonio de amor a Dios y a la Iglesia. Bendito sea Dios que hace surgir santos en todos los tiempos. Me anima su vida para buscar yo también la santidad. Este testimonio es del presbítero Alexander Castillo de Yaracuy, Venezuela. Alabado sea Jesucristo. Además de ser un gran testimonio histórico, el recorrido por este museo aumenta la devoción y la piedad y el deseo de responder al llamado divino, como lo hizo el padre Plancarte. Una vida que edifica y me invita a seguir a Cristo y al servicio de mis hermanos. Dios bendiga a las hijas de María Inmaculada de Guadalupe y las haga santas como a su fundador, presbítero Ángel Salas, misionero, siervo de la palabra. Y el último testimonio acabamos de ver desde obispos hasta presbíteros. Y este testimonio es de una chiquita que vino el lunes de esta semana a visitar el museo. Vino de San Salvador. Lo leo. Se ha realizado mi sueño de regalo de mis 15 años, venir a este museo por todo lo que me han inculcado en el Colegio Guadalupano de El Salvador, y quiero tomarlo como un ejemplo de vida por su gran amor y devoción a María Santísima. Rocío Natalia Chacón Martínez. Son hermosos
los testimonios que contiene este libro de visitas. Y con él subrayo nuevamente que José Antonio Plancarte sigue evangelizando y que el museo es un medio para acercar a Dios a nuestros hermanos. Agradezco muchísimo el tiempo que me brindaron y su atención. Dios los bendiga. Muchas gracias, Reverenda Madre María Guadalupe Guzmán Díaz. Quiero decir que efectivamente el padre Plancarte tiene una gran cantidad de cosas que todavía, a muchos años de su muerte, a los 57 años, él tenía esa edad cuando murió, muy joven quizás para el tiempo en que algunas personas viven, pero también detrás de él una gran obra. Bueno, en este marco, casi 100 años después de su muerte se abrió una causa de canonización, originalmente en la Arquidiócesis de México, donde murió, donde realizó gran parte de su tarea como abad, primer abad de la Basílica, como Basílica de Guadalupe, pero también, desde luego, por el testimonio que había dado sus 15 años de párroco en Jacona. Y finalmente, 3 años después, la causa se había cerrado en la arquidiócesis, se manda a Roma, la estudia la Comisión para las Causas de los Santos, se dan más testimonios y finalmente el Papa Francisco declara las virtudes, acepta, reconoce la congregación de la Causa de los Santos, las virtudes heroicas del padre Plancarte de la Bastida, con lo cual es considerado venerable como uno más de los escalones para llegar a la santidad. Pero yo quisiera rendir un homenaje, hacer alusión a la memoria de la reverenda madre María Magdalena de la Torre Aparicio. Yo tuve el honor, el gusto, la enorme satisfacción de haberla conocido, una mujer no solamente estudiosa, no solamente piadosa, sino con un gran entusiasmo. Ella repartía en los trípticos en donde se hablaba de este ejemplar sacerdote. Ella iba de un lado a otro, iba de las oficinas del Vaticano, pero sobre todo trabajaba en su oficina, prácticamente en el sótano de la casa, y ahí tenía una cantidad impresionante de archivos, una cantidad impresionante de libros, de documentos, y generosamente ella, a cualquiera que se acercaba a pedir información, tenía la paciencia de dársela, de quién era este personaje. Pero vamos a hablar ahora de cómo va la causa de canonización. Justamente nuestra tercera y última participante es la reverenda madre Lucía Margarita Bañuelos Yáñez. Ella es justamente la postuladora de la causa. Ha sido educadora de fe, profesora superiora local, formadora de aspirantes, misionera, directora general de varios institutos educativos y consejera provincial. Actualmente se desempeña como postuladora justamente de la causa de canonización, pero ella hizo su profesión religiosa en 1982, sus votos perpetuos en 1987, tiene una licenciatura en misionología, una maestría en educación primaria, así como otros estudios de contaduría, ciencias sociales, catequesis misionera, teología y derecho para las religiosas y causas de los santos. Adelante, madre. Buenas tardes, maestro Alberto Barranco Chavarría, embajador de México ante la Santa Sede. Agradezco a usted y a su equipo de trabajo por este espacio y por toda la labor que realizan para fortalecer las relaciones entre México y la Santa Sede. Lo felicitamos por su intensa labor y por su interés en dar a conocer la vida y los procesos de grandes hombres y mujeres de nuestro país, que son un ejemplo para todos nosotros por su vida de santidad y por su compromiso como ciudadanos mexicanos. Que el Señor bendiga todos sus trabajos. Es también un gusto saludar en esta ocasión a los miembros de la familia guadalupana plancartina y demás personas que nos acompañan en este conversatorio.
Con gusto presento a ustedes el estado que guarda el proceso de canonización del venerable siervo de Dios, José Antonio Plancarte y Labastida. La causa de canonización de nuestro padre fundador es una causa histórica, pues se inició casi a los 100 años de su muerte, y una causa es considerada histórica cuando han pasado más de 30 años de la muerte del siervo de Dios. Ciertamente, a pocos años de su muerte, hubo varios intentos para iniciarla, pero debido a las circunstancias históricas y políticas de México, así como por la escasez de sacerdotes para integrar el tribunal de manera ordinaria, no fue posible llevar el proceso antes. En el caso de las causas históricas, como es la nuestra, las pruebas se obtienen solo de fuentes escritas por faltar testigos presenciales. Sin embargo, también es muy importante la aportación de testigos que vienen interrogados acerca de la fama de santidad y la fama de signos. Detengámonos un momento en lo que es la fama de la santidad y la fama de signos. La fama de santidad y la fama de signos es la opinión común acerca de un siervo de Dios sobre la pureza e integridad de su vida y sobre las virtudes, no ocasionalmente, sino de una manera permanente, vividas por encima de la forma común en que es practicada por otras personas de bien, así como sobre los milagros hechos por Dios a través de la intercesión del siervo de Dios. De modo que, una vez conocida la devoción a él en más lugares, es invocado por muchos en sus necesidades, y a base del juicio de hombres autorizados, se le juzga digno de ser inscrito en el catálogo de bienaventurados o santos por la sede apostólica. El proceso de una causa comprende la fase diocesana y la fase romana. La fase diocesana se realiza en la diócesis o arquidiócesis en donde murió el siervo de Dios. Nuestro padre fundador murió en la Ciudad de México, motivo por el cual se inicia el proceso en la Arquidiócesis de México con el decreto de apertura del 1 de abril de 1996, emanado por el excelentísimo señor arzobispo metropolitano Cardenal Norberto Rivera Carrera, con ocasión del primer centenario de la muerte del siervo de Dios, concluyéndose el proceso arquidiocesano el 23 de diciembre de 1998. La fase romana inicia con la entrega en la congregación de la causa de los santos, de la documentación del proceso diocesano y con el decreto de apertura del 26 de enero de 1999, así como el decreto de validez jurídica del 28 de mayo del mismo año, y concluyó con el decreto de virtudes heroicas promulgado el 24 de enero de 2020. Una vez que se obtuvo el decreto de validez jurídica, el dicasterio entregó a la postulación la copia pública en 7 volúmenes para la elaboración de la positio. La copia pública es una copia de toda la documentación recabada durante el proceso diocesano. La postulación trabaja con todo ese material y elabora la positio. La positio es el dossier o documento que examina la vida del siervo de Dios, el ejercicio heroico de las virtudes teologales, cardinales y aquellas relacionadas con estas, como es la humildad, la pobreza, la castidad, la obediencia, según el estado de vida en la iglesia y la condición de vida del siervo de Dios. También desarrolla la fama de santidad y de signos, gozada por el siervo de Dios entre una parte significativa del pueblo de Dios. La postulación entregó la positio ya impresa el 11 de junio de 2013 en el 148 aniversario de la ordenación sacerdotal de nuestro amado Padre Fundador. Y en 2016 se presentó una positio adjunta. ¿Qué camino sigue el proceso de la causa?
Por tratarse de una causa histórica, tuvo un estudio inicial de los consultores históricos el 4 de marzo de 2014. Se tuvo una segunda consulta histórica el 16 de mayo de 2016. Después, la posición fue examinada por el Congreso Peculiar de los Consultores Teólogos y la sesión ordinaria de los cardenales y obispos. El Congreso Peculiar de los Consultores Teólogos, integrado por 8 consultores y el promotor de la fe, se realizó el 18 de junio de 2018. Y la sesión ordinaria de cardenales y obispos el 21 de enero de 2020. La fase romana culmina con la sentencia definitiva del Sumo Pontífice. El 23 de enero de 2020, el Santo Padre Francisco autorizó la promulgación del Decreto de Virtudes Heroicas, mismo que es promulgado el 24 de enero y publicado en el Observatorio Romano el 25 de enero del mismo año. Con el Decreto de Virtudes Heroicas, que lo ha declarado venerable, la Iglesia reconoce que el Padre José Antonio Plancarte y Labastida ha vivido en grado heroico las virtudes teologales de la fe, esperanza y caridad hacia Dios y hacia el prójimo, así como todas las virtudes, también las virtudes cardinales de la prudencia, justicia, templanza y fortaleza, y las otras virtudes anexas. Hasta aquí termina el proceso Super Virtutibus. Al ser declarado venerable, la Iglesia reconoce su fama de santidad, el ejemplo de su vida como modelo de virtud en grado heroico, y que es para nosotros un intercesor ante Dios para alcanzarnos favores y milagros. Sin embargo, aún no se le puede rendir culto público. El culto público, la Iglesia lo autoriza únicamente para los beatos y los santos canonizados. Para que un venerable siervo de Dios sea beatificado, se requiere de la aprobación de un milagro, y para que sea canonizado, se necesita la aprobación de un segundo milagro realizado después de haber sido proclamado beato. Para la aprobación de los milagros, también se sigue un proceso que comprende la fase diocesana y la fase romana. En el caso de un presunto milagro, el proceso se instruye en la diócesis en donde la persona ha sido sanada. Por esta razón, se realizó en la Arquidiócesis de México, porque es aquí en donde se dio el presunto milagro. El 14 de diciembre de 2018 se inició el proceso diocesano del presunto milagro por instrucción del excelentísimo señor arzobispo metropolitano cardenal Carlos Aguiarretes y se clausuró el 27 de mayo de 2019. La fase romana inicia con la entrega en la Congregación de las Causas de los Santos de la documentación del proceso. En nuestro caso se entregó el 5 de junio de 2019 y se obtuvo el decreto de validez del proceso diocesano el 4 de octubre del mismo año. Ya pasó la consulta médica, se nos hicieron algunas observaciones y estamos trabajando en recabar la información que se necesita para dar respuesta a lo requerido. Y si nos autorizan, pueda ser estudiado nuevamente el milagro. Y así, con la gracia de Dios, pronto podamos ver elevado a los altares al Padre José Antonio Plancarte y Labastida. La causa de nuestro Padre Fundador en este momento cuenta con el decreto de virtudes heroicas, como ya se ha mencionado, por el que ha sido declarado venerable y se encuentra en esta fase del reconocimiento del presunto milagro para que pueda ser proclamado beato. Invitamos a todos a recurrir a la intercesión del venerable siervo de Dios para el remedio de sus necesidades, a pedir la salud de los enfermos y encomendarnos a su intercesión
para que también nosotros le demos a Dios el lugar que merece en nuestro corazón, así como lo hizo Él. La vida de santidad del Padre Plancarte nos recuerda que todos estamos llamados a ser santos. A quien reciba una gracia o un favor o un milagro, le pedimos, ¿verdad?, que se comunique a la Casa General o a cualquiera de las obras apostólicas de la Congregación de las Religiosas Hijas de María Inmaculada de Guadalupe. Si desean que nos unamos en oración por una necesidad particular, también se pueden comunicar anotando nombre de la persona que escribe. Ya nos han dado el contacto, pero nuevamente lo coloco aquí. Estamos en la Casa Central en Azcapotzalco. Ahí está el teléfono de la Oficina del Resguardo del Patrimonio Espiritual, plancarte26@yahoo.com. La Oficina de Pastoral de la Comunicación, el contacto @antonioplancarte.org. Y la postulación que estamos aquí en Roma, también ahí está el correo comronhmig@gmail.com. A cualquiera de estos se pueden comunicar para encomendar sus necesidades o para comunicar también las gracias recibidas. Y ahí estamos también en las redes sociales para que nos sigan. Estamos en Facebook, en YouTube, Instagram, Twitter, y los invitamos a visitar el sitio web. Ahí van a poder ver también con mucho detenimiento el museo. Ahí está el museo en forma virtual muy bien realizado, muy atractivo y de mucha ayuda. También en este sitio web hay libros, hay cantos, hay mucho material y así van conociendo más también al venerable siervo de Dios y que sea un ejemplo para nuestra vida de santidad. Antes de concluir mi participación, quiero agradecer a Dios por el regalo que ha hecho a la Iglesia en la vida y obras del venerable siervo de Dios, José Antonio Plancarte y la Bastida. Yo también quiero hacer patente mi reconocimiento a las madres Ana María Sada Lambretón y María Magdalena de la Torre Aparicio, mis antecesoras en la postulación. Son ellas quienes realizaron todo este trabajo que se ha hecho. Yo tengo poco de haber llegado y estoy introduciéndome, pero es todo este trabajo que se lleva, lo realizaron ellas. Y ellas ahora se encuentran ya gozando de Dios, ya vieron también a nuestro Padre, ya están allá y desde allá nos ayudan. Agradezco a todos los que nos acompañan y especialmente agradezco al señor embajador Alberto Barranco Chavarría y a su equipo de trabajo por haber hecho posible este encuentro. Muchas gracias. Que Dios bendiga sus personas, su familia, su trabajo. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias a la madre Lucía, a la reverenda madre Lucía Margarita Bañuelos Yáñez por esta sucinta pero muy profunda y muy importante explicación de cómo va la causa de canonización de este singularísimo personaje pleno de espiritualidad, pleno de entrega a los demás, pleno de separación de sí mismo para darse a la causa de los demás y sobre todo a la causa mariana. En el año de 2031, falta muy poco, parece que falta mucho, pero la vida se va muy rápido. En el 2031 se cumplirán 500 años de la aparición, las apariciones más bien dicho, de Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de los mexicanos, la Virgen de América, la Virgen de Roma. Algún día voy a contarles todo lo que hay en Roma de la Virgen de Guadalupe y todo lo que se puede encontrar en otros países europeos. Aquí hay un santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe en una de las ciudades de Italia. Pero bueno, en ese marco seguramente aparece la figura del hombre que hizo un trabajo extraordinario para alcanzar la coronación de la Virgen como Reina de México el 12 de octubre de 1895. Muchas gracias a todas las reverendas madres que se conectaron, gracias a los señores embajadores, gracias también a las autoridades de la Santa Sede que se han conectado a este conversatorio y esperamos pues que se dé
finalmente este gran paso que nos permita honrar a México con una nueva figura en los altares de la iglesia. José Antonio Plancarte y La Bastida. Muchas gracias. Vamos a saludar todos para que tomemos la foto del recuerdo de este conversatorio. Por favor, muevan su mano derecha. Muchas gracias nuevamente, señor embajador Alberto Barranco. La congregación de Hijas de María Inmaculada de Guadalupe te agradece esta oportunidad. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. El agradecido soy yo por tener la oportunidad de convivir con ustedes. Saque la foto. Ay, no se cree. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias, madres.